Listo, ok. Empecemos, por favor. ¿Me mandaste el link? Ahora te mando. Tiene que empezar la transmisión. Pero empecemos. Ok. ¿Listo ya? Sí, empecemos. Bueno, ya. Buenas tardes. Mi nombre es Milena Noblecilla Saavedra, economista de profesión. Soy magíster en contabilidad con mención en finanzas empresariales. Me dedico actualmente, tengo 15 años siendo docente universitario. Me dedico a hacer proyectos y planes de negocio y también hago asesorías del ámbito financiero de manera independiente. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de análisis de estados financieros. Es un tema bastante importante, ya que en base a esto pues se toman decisiones importantes en la empresa. La temática que vamos a trabajar hoy día es la importancia del análisis de estados financieros, las principales áreas de estudios en el análisis financiero, los métodos que se utilizan, pero específicamente nos vamos a centrar en el método de ratios porque por el tema de la premura del tiempo. Para ello trabajaremos con un caso de aplicación de agroindustria para Monga y finalmente llegaremos a ciertas conclusiones respecto a lo que estamos tratando. Primero hay que preguntarnos por qué es importante analizar estados financieros. Analizar estados financieros es importante porque nos permite definitivamente tomar decisiones. ¿Y para qué son las decisiones? Obviamente para mejorar la gestión empresarial. En primer lugar, tenemos que ver cuáles son las principales áreas del análisis, de estudio. Primero tenemos que ver que es importante estudiar la liquidez. ¿Qué es la liquidez? La liquidez es la capacidad que tiene la empresa para cumplir oportunamente con el pago de sus obligaciones. Luego tenemos que analizar el tema de rotación. Se estudia el tema de rotación porque simplemente nos permite determinar la eficacia con la que la empresa administra sus activos. Luego se analiza también la rentabilidad. ¿Por qué es importante la rentabilidad? Porque si una empresa es rentable, pues se vuelve atractiva para inversionistas externos y también la rentabilidad es algo que les interesa a los propietarios de la empresa. Si una empresa no es rentable, pues no tendría sentido seguir invirtiendo en ella. Y finalmente, las empresas no solamente subsisten en base a los recursos que aporten los propietarios, sino también necesitan financiación externa. Por lo tanto, pues simplemente es necesario saber también la estructura financiera, o sea, qué porcentaje de los activos de la empresa ha sido financiado con su patrimonio y qué porcentaje es financiado por cuentas externas. Si tenemos una adecuada estructura financiera, obviamente la empresa va a contar con recursos externos. Existen tres métodos para analizar los estados financieros. El análisis vertical, horizontal y las razones financieras. El análisis vertical y horizontal es un tema que lo vamos a mostrar simplemente más adelante cuando vea el presente de la información financiera de la empresa y nos vamos a centrar específicamente en razones financieras. Las razones financieras son muchas, pero se van a tratar las más importantes que nos permiten tomar una decisión respecto a si la empresa se está gestionando adecuadamente. Empezamos con el caso de aplicación. En este caso vamos a tocar el tema de agroindustrial para Monga. Aquí nosotros se muestra en los estados financieros de agroindustrial para Monga. Tenemos el balance general y tenemos el estado de situación financiera. Cabe indicar que esta empresa es una empresa que produce azúcar y obviamente el precio del commodity pues simplemente se maneja en ámbitos de precios internacionales. Entonces, si algo afecta al precio internacional del producto, obviamente va a afectar también a la empresa. Es importante indicar esto porque necesariamente a la hora de analizar van a haber muchas situaciones en las cuales se muestre pues, que la empresa tiene ciertos inconvenientes debido justamente a estos factores exógenos. Como nosotros observamos acá, en este balance yo he incluido la parte del análisis vertical y el análisis horizontal.
Para mencionarlo rápidamente, el análisis vertical lo que nos permite ver es cómo la estructura o qué porcentaje representa cada cuenta, en este caso, respecto de cada cuenta de los activos, respecto al total de los activos. Y qué porcentaje representa cada cuenta del pasivo y patrimonio, como estamos visualizando acá, respecto al total pasivo y patrimonio. En el caso, esto es importante para saber la parte estructural de la empresa. Cuando nosotros hacemos, eso se hace en el balance general, y el análisis horizontal, tanto en el balance como el estado de pérdidas y ganancias, pues simplemente nos permite determinar la tendencia, cómo han variado las cuentas, y lo que busca el analista específicamente es determinar por qué las cuentas han variado, qué factores han hecho que las cuentas han variado, o por ejemplo, de repente aumentó mucho la cuenta por cobrar, entonces yo debería pensar que existen ciertos efectos o ciertas decisiones que no se están tomando de manera adecuada, porque simplemente el hecho que aumente las cuentas por cobrar significa que la empresa está manejando una inadecuada política de crédito, de ventas al crédito. En cuanto al análisis vertical, al análisis vertical del estado de pérdidas y ganancias, pues simplemente nos permite ver qué porcentaje representa cada cuenta de los costos y gastos de la empresa respecto al ingreso de los mismos. Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, nosotros podríamos decir el costo de ventas. En este caso, nosotros observamos que en el año 2018 el costo de ventas representó el 63.53%. O sea, un costo de ventas por cada 100 soles que vendo, yo me invierto 63 soles. Pues obviamente nos queda un margen interesante todavía de 37%, que nos permite, digamos, financiar nuestros costos y gastos posteriores. El problema es cuando los costos de venta de las empresas son muy altos, porque ahí le queda un margen bruto muy pequeño y a veces la empresa no puede afrontar sus obligaciones. Si nosotros observamos acá, me detengo un poquito para ver en la parte del análisis vertical y resultados finales, cuando vemos la ganancia pérdida neta del ejercicio, pues nosotros observamos aquí que en el año 2017 hubo una ganancia neta o una rentabilidad neta de 35%. Mientras que en el año 2018 la rentabilidad neta fue de 4.25%. ¿Cómo se visualiza en este momento? ¿Qué pasa con esta empresa? En realidad, al estar en algunas ocasiones, al ver analizadas ciertas empresas, cada empresa tiene su manera de funcionar, su manera de gestionar, sí, a veces las utilidades se ven afectadas, pero no porque exista una mala gestión de parte de la gerencia o de parte de las personas que toman decisiones. A veces se ven afectadas por factores exógenos. Por ejemplo, en esta empresa, he querido tomar como referencia esta empresa porque aquí tenemos algo muy interesante, que es el cambio en el valor razonable de los activos biológicos. Entonces, acá nosotros, como vemos, cambio del valor razonable de los activos biológicos, tenemos una caída de menos 45.000. Entonces, simplemente lo que pasa es lo siguiente. Cuando algunas empresas trabajan con productos que tienen cotizaciones de precios internacionales, cuando el precio internacional del producto baja, pues simplemente esto afecta la valorización de sus activos. En este caso, esta empresa maneja activos biológicos como son las plantaciones de caña, y obviamente se desvaloriza el valor al caer el precio internacional del producto. Por lo tanto, va a haber una pérdida para la empresa. Entonces, esa desvalorización se visualiza en el estado financiero, en el estado de resultados, justamente como un cambio en el valor razonable de activos biológicos con signo negativo, lo cual genera que en el año 2017 la empresa tuvo una utilidad de 93.032, mientras que en el año 2018 tuvo una pérdida neta de ejercicio de una ganancia solo de 10.967. Muchas personas cuando analizan estados financieros dicen a primera vista, esta empresa está funcionando mal, pero no es en realidad en muchas ocasiones que la empresa esté funcionando mal, sino que existen factores exógenos, como el que estoy mostrando en este momento, del cambio en el valor razonable de los activos biológicos que han hecho que la utilidad de la empresa merme.
para ver si realmente la empresa tiene una buena gestión, pues simplemente hay que analizar los años posteriores para ver finalmente cuál es su comportamiento, el comportamiento respecto a la utilidad, y realmente ahí se puede decir si la empresa se está gestionando adecuada o inadecuadamente. Eso era la explicación muy breve respecto al análisis vertical y horizontal. Ahora pasamos, como mencioné inicialmente, los estados financieros se analizan porque nos permiten tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Nosotros hemos mencionado que, por ejemplo, se analiza la liquidez. ¿Para qué analizamos la liquidez? La liquidez, lo mencionamos, mide la capacidad de la empresa de cumplir con sus obligaciones. Entonces, ¿a quién le interesa que la empresa tenga liquidez o no tenga liquidez? Pues simplemente yo soy proveedor y estoy analizando si le voy a dar crédito a esta empresa o no. Entonces, yo analizo que la empresa tenga capacidad de pago a corto plazo. Si una empresa tiene capacidad de pago a corto plazo, significa que, en primer lugar, esa empresa puede tener acceso a crédito de parte de proveedores. Y también puede realizar pequeñas inversiones en mercadería y otro tipo de inversiones a corto plazo. Cuando nosotros analizamos, por eso vamos a analizar en primer lugar los indicadores de liquidez. Solamente voy a mencionar, como mencioné inicialmente, los indicadores de liquidez son muchos. Sin embargo, solamente voy a trabajar con 4 de ellos. Primero voy a ver la parte de la razón corriente. La razón corriente nos muestra, la razón corriente, el capital de trabajo y la prueba ácida son los 3 indicadores de liquidez o ratios de liquidez que se van a trabajar. Si nosotros observamos acá, en la presentación que he puesto, es importante mencionar que cada uno de estos valores que esté puesto con detalle, el monto y el indicador de ratio, han sido calculados de los estados financieros presentados inicialmente cuando presenta el caso. Si nosotros tenemos acá una razón corriente de 2 soles 33 para el año 2018 y una razón de 2.91, significa que, por ejemplo, en el año 2017 la empresa disponía de 2 soles 91 por cada sol de deuda a corto plazo que tenía y de 2 soles 33 en el año 2018. Esto nos indica que, si bien es cierto la empresa por factores, digamos, que ya hemos mencionado, digamos, no ha sido muy bueno su desempeño, no ha sido lo mejor, lo más adecuado, tampoco se ve afectada en su liquidez, porque pese a ello todavía puede cumplir obligaciones a corto plazo. El capital de trabajo es otro indicador que nos permite saber si la empresa tiene, digamos, la capacidad para realizar inversiones a corto plazo, o sea, tiene la capacidad si tiene para, por ejemplo, realizar una inversión en un activo intangible a corto plazo, con rendimiento a corto plazo. Entonces, nosotros observamos acá que en el año 2017 la empresa tuvo una utilidad, tuvo un ratio de 126.351 soles, y en el año 2018 pues tuvo un ratio de 109.803 soles. ¿Qué implica? Que sí, que en efecto esta empresa tiene capacidad para realizar inversiones a corto plazo. Y otro indicador que voy a mencionar es la prueba ácida, que es un indicador, digamos, más extremo, porque en los activos corrientes, cuando nosotros hablamos de activos corrientes, incluimos el total, incluye pues las inversiones, los inventarios, inclusive el gasto pagado por anticipado. Y la prueba ácida muestra específicamente en este numerador activo corriente menos inventarios, menos gastos pagados por anticipado, pues nos está mostrando el activo disponible, o sea, el activo con el que realmente dispone la empresa. Y nos da igual que en el año 2017 nos dio un ratio de 2.61 y en el año 2018 1.94. O sea, la empresa tiene capacidad para cumplir su pago, sus obligaciones a corto, sus obligaciones inmediatas, pese a pues, los factores que se mencionaron inicialmente. Entonces, yo concluyo en esta parte que simplemente puedo decir que esta empresa tiene liquidez, entonces cualquier proveedor que está analizando el hecho de que va a otorgarle un crédito, pues podría fácilmente la empresa acceder a este crédito. El siguiente indicador que nosotros tenemos
vamos a determinar los ratios de rotación. ¿Por qué se estudian los ratios de rotación? En realidad, es muy importante saber que las empresas necesitan conocer cómo es su gestión. Muchas empresas trabajan a la deriva, entonces lo más importante es, como propietario de la empresa, es primero cobro y después pago, ¿sí? Entonces, para determinar si yo estoy actuando eficientemente respecto al manejo de mis cuentas por cobrar y pagar, pues calculo los ratios de rotación porque me ayudan un poco a analizar la gestión de la empresa. Cuando nosotros hablamos de los ratios de rotación, específicamente solo me voy a centrar en 3 ratios, que es la rotación de inventarios, que implica cuántas veces al año rota la mercadería en el almacén, o se convierte en efectivo, o cada cuántos días tiene que se moviliza esa mercadería. En base a lo analizado con la información anterior, tenemos que en el año 2017, bueno, en ambos años prácticamente la mercadería rota 7 veces al año, que equivale a 50 días más o menos. Cabe indicar que cuando hablo de días del año, no se utiliza el año corriente, se utiliza el año comercial, que bueno, todos sabemos que el año comercial se contabiliza como 300 días al año. Entonces, ¿tiene una buena rotación esta empresa? Sí, tiene una buena rotación porque tiene montos muy elevados de inventarios, pese a ello la mercadería rota 7 veces al año. En cuanto a la rotación de cuentas por cobrar y pagar, aquí es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Cada empresa tiene su política de ventas y su política de compras. Cuando nosotros hablamos de la política de ventas, es qué porcentaje de mis ventas voy a realizarlas al contado y qué porcentaje voy a realizarlas al crédito. Si una empresa toma la decisión de vender mucha de su mercadería al crédito, va a tener problemas de liquidez, porque va a tener un alto monto de cuentas por cobrar. Entonces, en este caso, las empresas o los negocios deben establecer cuál es su política de ventas. En este caso, esta empresa pues trabaja con una política de ventas del 30% solamente de sus ventas al crédito. Entonces, nosotros obtenemos acá o visualizamos esta información y observamos, por ejemplo, que en el año 2017 la empresa cobra sus cuentas cada 58 días y en el año 2018 cobra sus cuentas cada 60 días. Cada empresa, reitero, tiene sus propias políticas de compras y ventas. En este caso, esta empresa tiene como límite, pues, trabajar con créditos hasta de 2 meses. Entonces, aquí es muy importante mencionar que muchas veces, en algunas ocasiones, alguien se emociona, viene un negocio grande y dice, bueno, yo quiero comprarte tal cantidad X de mercadería. Y uno al comienzo pues se emociona y dice, genial, voy a vender en gran cantidad. Pero primero también hay que averiguar la política de pago de esta empresa, porque en alguna ocasión, cuando me hicieron una consultoría, alguien cometió el error de venderle a un supermercado y el supermercado se demoró pues 120 días en pagarle y obviamente esta persona tuvo muchos problemas de liquidez, ¿no? Porque le estancaron prácticamente su efectivo. Entonces, cumple con sus políticas, no pasa de 60 días, entonces en el tema de rotación de cuentas por cobrar, digamos que se maneja de manera eficiente. Cuando nosotros hablamos de la rotación de cuentas por pagar, la anterior era rotación de cuentas por cobrar, tenemos la rotación de cuentas por pagar, y entonces nosotros aquí tenemos que la rotación de cuentas por pagar es cada cuánto tiempo yo pago los productos que me venden al crédito. Entonces acá nosotros tenemos que lo ideal es primero cobrar y luego pagar, ¿sí? Entonces y también existe una política de compras, o sea, ¿qué porcentaje de sus compras van a hacer al crédito? Entonces, aquí está la fórmula, que es las compras al crédito, entre el promedio de cuentas por cobrar, y observamos que nos da un resultado en el año 2017, la empresa pagaba sus compras, pues, cada 60 días, y en el año 2018 cada 61 días.
¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente quiere decir que la empresa pues maneja adecuadamente también sus pagos, porque primero está cobrando en menos de 60 días en ambos años y también está pagando posterior a esos días. Entonces, definitivamente, pues la empresa está manejando de manera adecuada su gestión en cuanto a rotación de cuenta por cobrar, pagar e inventarios. En estas dos situaciones, tanto liquidez como rotación, definitivamente la empresa no muestra ningún problema. Los siguientes indicadores son los indicadores de rentabilidad o ratios de rentabilidad. ¿Qué permite la rentabilidad? Si yo soy propietario de una empresa, a mí me interesa saber cuánto me genera, cuánta ganancia me genera la empresa. Y si yo quiero atraer a nuevos inversionistas, pues obviamente yo estoy viendo, les tengo que ofrecer algo interesante. Entonces nosotros aquí analizamos justamente la capacidad de rentabilidad que le da la empresa a los propietarios o posibles inversionistas. Es importante señalar que la rentabilidad no debe ser menor al 5%. ¿Por qué? Lo planteo a través de un ejemplo. Si yo tengo un capital para invertir y tengo dos opciones, tengo la opción de invertir en el negocio o ahorrarlo a plazo fijo. Entonces, si yo voy a un banco con mi capital, el banco me paga, bueno, entre 3%, 5%. Entonces, si yo quiero invertir en un negocio, pues debo tomar la decisión de invertir o generar una ganancia superior al 5%, porque si no, no tendría sentido trabajar y todo eso y cansarme para tener una ganancia menor a lo que me da una inversión a corto plazo, o sea, una inversión a plazo fijo. Entonces, por eso es importante estudiar la rentabilidad, para ver la ganancia que me da la empresa a mí como propietario. Ratios de rentabilidad hay muchos. Sin embargo, es importante mencionar que solamente voy a trabajar con los más importantes, porque si no, pues es el tema, por el tema de tiempo más que todo. Primero vamos a ver la rentabilidad de las ventas. La rentabilidad de las ventas simplemente se obtiene haciendo la división entre la utilidad neta y las ventas netas. Bueno, lo que mencioné inicialmente respecto al funcionamiento del negocio, que se habían desvalorizado los activos de la empresa debido a la caída del precio internacional del producto, pues simplemente esto nos muestra que se muestra en la caída de los ratios de rentabilidad. En el año 2017, la rentabilidad de las ventas fueron 35%, mientras que en el año 2018 solamente fue el 4%. O sea, por cada sol que yo vendí en el año 2017, tuve 35 céntimos y en el año 2018 solamente 0.04 céntimos. Definitivamente, pero esto es por la desvalorización de sus activos, como lo mencioné inicialmente, y los siguientes ratios también se van a mostrar de esta manera. Rentabilidad de la inversión. En realidad, la rentabilidad de la inversión, aquí algunas personas conocedoras del tema dirán, se ha puesto rentabilidad sobre la inversión en activos fijos. En realidad, la rentabilidad de la inversión se puede calcular tomando en cuenta inversiones de diferentes tipos. Por ejemplo, inversiones en valores negociables, inversiones en activos intangibles o inversiones, en este caso yo he decidido calcular la rentabilidad sobre la inversión en activos fijos. Y aquí, por esto, he puesto simplemente la utilidad neta entre el total de activos fijos. Igual que en el resultado anterior, la rentabilidad del negocio en el año 2017 fue de 16%, y en el año 2018 pues solamente fue 2%. Como muestra la interpretación, por cada sol de inversión en activos fijos, la empresa obtiene una rentabilidad de 2% en el 2018 y 16% en el 2017. Se va a manifestar en todos los ratios de rentabilidad este factor exógeno que generó que la empresa muestre, digamos, situaciones desfavorables. Ahora, vamos a ver la rentabilidad sobre los activos.
¿Qué nos permite ver la rentabilidad sobre los activos? Todas las inversiones que hicieron los propietarios en activos, tanto corrientes como no corrientes, vamos a ver cuál es la rentabilidad o la utilidad neta versus la inversión en activos totales. Igual, en el año 2017 tuvimos un resultado del 17% y del 11%, y en el año 2018 una rentabilidad del 1%. Pues resultados desfavorables en el 2018 nuevamente, y finalmente la rentabilidad sobre el patrimonio, que se conoce como el famoso ROE, ¿sí? Por sus siglas en inglés, entonces nos muestran que en el año 2017 la rentabilidad fue del 15% y en el año 2018 la rentabilidad fue solo del 2%. Como se observa aquí en los 4 indicadores que se han mostrado, en realidad, la rentabilidad del año 2018 ha tenido una caída abrupta, pero esta caída abrupta en realidad no ha sido por mala gestión, como lo mencioné inicialmente, sino que ha sido por un factor que escapaba de las manos de los propietarios. Ahora, si yo hago un análisis de tendencia, o sea, analizo indicadores de rentabilidad de 5 años, y pues parto de un año 2015, y el 2015 tuvo una rentabilidad positiva, en el 2016 empecé a caer, y llegué al 2019 y mi rentabilidad sigue cayendo, a ella puedo atribuir que la caída de rentabilidad es por mala gestión empresarial, porque los gastos están muy altos, porque los costos no se manejan adecuadamente, o simplemente porque estoy demasiado endeudado y pues mis gastos financieros están muy por encima de lo que yo puedo pagar. En conclusión, respecto a los indicadores de rentabilidad, en el año 2018 todos superan el 2017 todos superan el 5%. Entonces yo digo que en el año 2017 la rentabilidad de la empresa era adecuada, y en el 2018 pues simplemente cayó, pero debido a factores exógenos. Si a mí me invitan a participar en esta empresa, pues pediría que analizarle el año 2019 para ver que realmente los resultados han mejorado y no simplemente ha quedado, que solamente los resultados del año anterior fueron por el factor exógeno que le afectó. Y nosotros también estamos interesados en saber si la empresa tiene acceso a financiamiento externo. Cuando nosotros observamos el financiamiento externo, muchas personas se hacen la pregunta, ¿conviene estar endeudado? Muchas personas dicen, no conviene estar endeudado porque tengo obligaciones con el banco, pero lo que pasa, y tal vez no pueda pagarlas. Pero el hecho de estar endeudado, primero nos genera, digamos, mejorar el flujo de nuestras mercaderías, aumentar nuestros volúmenes de venta. Y también, digamos que tributariamente nos conviene estar endeudado porque pagamos menos impuestos, ¿sí? Por el hecho que los gastos financieros deben cubrirse, merma la utilidad y finalmente el impuesto debe ser menor. Cuando nosotros, entonces, para ver si realmente una empresa tendría acceso a crédito, pues vemos los ratios de endeudamiento o estructura financiera, que repito, son muchos ratios, pero sin embargo, solamente podemos decir que voy a calcular solamente 4 para dar una referencia de cuál es la estructura de la empresa. En primer lugar, tendría que ver la razón de deuda. La razón de deuda muestra qué porcentaje de los activos son financiados por terceros, o sea, por pasivos. En este caso, vemos que tanto en el año 2017 como en el año 2018, el 28% del total de activos de la empresa ha sido financiado con pasivos. Entonces es un porcentaje bastante bajo. Entonces podría decir que la empresa, digamos, tiene una buena estructura financiera. Complementando a este indicador inicial de la razón de deuda, vamos a ver la razón de patrimonio a activo. Entonces, en esta razón de patrimonio a activo, nosotros vamos a ver, patrimonio activo, vamos a ver qué porcentaje de los activos fueron financiados por el aporte de los socios o por patrimonio. Entonces, esto es simplemente el complemento del primer ratio. Tanto en el año 2017 como en el 2018, el 28% de los activos de la empresa fueron financiados por pasivos. Y igual,
En los mismos años, el 72% de los activos han sido financiados por los propietarios o por el patrimonio. Entonces, ¿qué puedo decir yo de esto? Simplemente puedo decir que la empresa tiene una buena estructura financiera porque la mayor parte de lo que posee ha sido financiado por el aporte de los socios. El siguiente ratio de endeudamiento que yo voy a ver es la razón de endeudamiento. O sea, ¿qué porcentaje de lo pasivo o qué porcentaje del pasivo total representa el patrimonio? Entonces yo digo acá el 39% del patrimonio, el pasivo total representa el 39% del patrimonio, corroborándose con ellos la estructura financiera, y finalmente tenemos la razón de composición de deuda. A ver, ahora sí. ¿Por qué es importante ver la composición de deuda? Muchas veces yo digo, acá nosotros hemos visualizado que la empresa tiene una buena estructura financiera. Entonces, no necesariamente tener una buena estructura financiera implica que el banco me va a prestar dinero. ¿Por qué? Porque yo vi en alguna ocasión una situación en la cual una empresa de transportes mostraba una buena estructura financiera, pero el propietario de la empresa no quería endeudarse a largo plazo, o sea, era enemigo del endeudamiento a largo plazo. Sus pasivos corrientes eran muy altos y sus pasivos no corrientes eran muy bajos. O sea, yo me endeudo, pero todo lo quiero pagar en menos de un año. Entonces, puedes tener una adecuada estructura financiera, como en este caso, el 28% de mis activos solamente fueron financiados con patrimonio, con pasivos. Pero, si yo el 80% de mis pasivos están representados como pasivo corriente, definitivamente el banco me va a rechazar el crédito porque va a decir, sí, tienes una adecuada estructura financiera, pero estás demasiado endeudado a corto plazo. Tus deudas a corto plazo y regresas posteriormente. Eso es lo que va a decir el banco si yo no tengo una adecuada composición de deuda. Lo ideal es que la mayoría para seguir teniendo acceso a crédito, lo ideal sería que la mayoría de los pasivos sean no corrientes. En este caso, en este indicador de razón de composición de deuda, yo tengo que en el año 2017 el ratio de composición de deuda fue el 27% de los pasivos son corrientes, y en el año 2018 el 35% de los pasivos fueron pasivos corrientes. ¿Qué es lo que quiere el banco? Los bancos a veces se protegen mucho. Entonces, si hablamos de endeudamiento, el banco va a decir, si hasta el 50% de sus activos son financiados con pasivos, entonces hasta ahí nomás ya no tienes acceso a crédito. O sea, si yo tengo un activo total de 100.000 soles, por ejemplo, y de los 100.000 soles, 50.000 soles son, digamos, obtenidos a través de deudas con terceros, deudas bancarias, el banco, si voy a pedir un nuevo crédito, el banco me va a decir ya no, porque ya el 50% de tus activos estás endeudado, le debes a otras instituciones financieras. Entonces, es importante, y las cajas, otra cosa que es importante mencionar, es que las cajas municipales se arriesgan más, por eso es que las tasas de interés son más altas. Las cajas municipales dicen, hasta el 60%, sí, tu límite es 60%. Si tienes el 60% de tus activos financiados con pasivos, hasta ahí nomás es tu límite. En realidad lo hacen para protegerse. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿por qué las tasas bancarias son más bajas que las de las cajas? Simplemente porque los bancos asumen menos riesgos que las cajas. Por eso es que ellos no piden un indicador de estructura financiera tan drástico como las entidades bancarias. Y también lo ideal es que en el tema de composición de deuda, pues la mayoría de las deudas, por lo menos el 60% de las deudas sean a largo plazo para poder decir que tendríamos acceso a financiamiento bancario. Como se mencionó inicialmente, es importante estudiar los estados financieros porque nos permiten tomar decisiones. Entonces, yo soy el banco y quiero analizar un crédito, entonces simplemente veo la estructura financiera de la empresa, aparte de otros requisitos que se deben cumplir. Si yo soy un inversionista y estoy interesado en qué negocio invertir, pues simplemente veo los indicadores de rentabilidad de la empresa. Si yo soy un proveedor
y estoy viendo nuevos clientes, pero ese cliente quiere trabajar conmigo al crédito, tengo que ver su política de pago. Entonces veo los indicadores digamos, de liquidez de la empresa para ver si tiene capacidad de pago y también veo la fase del análisis de rotación de la empresa. En conclusión, analizar estados financieros nos permite tomar decisiones y esas decisiones nos van a conllevar a una adecuada o eficiente gestión financiera. Entonces, eso es todo. No sé si no existen algunas consultas o preguntas. Aquí estoy con plena disposición a responder a sus preguntas. Espero. Aquí estoy leyendo una pregunta. Dice, doctora, una consulta. Cuando se calcula el ratio de días de rotación de cuentas por cobrar, ¿se incluye tantas las cuentas por cobrar de corto plazo y largo plazo? A ver, Víctor Miranda, te comento. Te comento que por lo general son cuentas por cobrar a corto plazo. En realidad nadie da crédito porque son cuentas por cobrar comerciales y nadie da crédito a largo plazo. Salvo que seas, por ejemplo, que sea una empresa que vende autos que también tiene cuentas por cobrar comerciales a corto plazo o a largo plazo. Si fuese así, en una empresa de tipo que comercializa autos o maquinaria pesada, sí tendrías que considerar tanto las cuentas por cobrar a corto plazo y largo plazo. Pero por lo general, en negocios que son, digamos, regularmente, en negocios comerciales que tienen cuentas por cobrar, la mayoría de las cuentas se constituyen como cuentas por cobrar a corto plazo. No sé si respondí a tu pregunta, Víctor. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? ¿Tenemos alguna otra consulta? Parece que ya no tenemos más consultas. Bueno, creo que ya no tengo ninguna consulta más. Muchas gracias. Aquí estoy dejando. Sobre el punto de equilibrio, Antonio Gallardo, ¿cuál es tu pregunta sobre el punto de equilibrio? En el caso de lo que pasa, Antonio Gallardo, ¿sí? El tema del cálculo de valor económico agregado es muy importante, ¿sí? Sin embargo, bueno, específicamente me he centrado en análisis de estado financiero. Sin embargo, es importante que sepas que las empresas calculan el EVA justamente para ver si se está creando valor. En este caso, yo creo valor, y eso es muy importante, yo creo valor cuando yo hago un préstamo y la rentabilidad para invertir en un negocio X. Entonces, si por ejemplo, ese negocio X me dio una ganancia del 12% y el costo del financiamiento de ese proyecto, o sea, la tasa de interés del crédito, fue del 7%, por ejemplo, entonces, yo creo valor cuando la rentabilidad de la inversión es mayor que el costo de financiamiento de esa inversión. Como te digo, esos son temas aparte, los conozco perfectamente, para saber el punto de equilibrio que también has preguntado, Antonio Gallardo, pues también tenemos que saber un poco de los costos fijos, costos variables de la empresa, ¿sí? Pero como
reitero, me estoy centrando específicamente en análisis de estados financieros. En posteriores charlas estaré encantada de absolver todas las consultas respecto a ese tema o inclusive ampliarlo, porque el tema del punto de equilibrio es muy importante para saber cuándo la empresa, digamos, está cubriendo por lo menos los costos y establecerse un monto mínimo de ventas para poder en base a ello trabajar. Eso es todo, muchas gracias. Estoy compartiendo aquí mi mail, mi WhatsApp y mi Facebook. Me encuentran como Milen Noblecilla Saavedra. Cualquier consulta, encantada de absolverlas. Muchas gracias.